Vamos a hacer unas cuantas preguntas de epidemiología y estadística. Esto vamos a hacerlo con cierta frecuencia, lo vamos a hacer en pequeñas dosis, digamos. Vamos a hacer bloques de algunas preguntas y así os sirve para repasar en general algunos conceptos que pueden ser más o menos complicados. Empezamos con la primera, un concepto que es complicado, estudios de no inferioridad. Siempre ponen alguna pregunta y hay mucha gente que se lía con esto. A ver si conseguimos con este comentario que se líe menos la gente. Ensayo clínico de no inferioridad entre dos fármacos A y B. Uno es experimental, se entiende, y el otro el de referencia. Se fija un valor delta de un menos 4% para la diferencia entre el experimental y el de referencia. Cuando nosotros fijamos un valor delta de no inferioridad de un menos 4%, significa que las diferencias con valores negativos me indican que el fármaco mejor es el de referencia. Eso sí tenéis que tenerlo claro. El primer planteamiento que tenéis que hacer en un ensayo de no inferioridad. En cuanto al porcentaje de curaciones conseguidas con uno u otro, se realiza el estudio y obtenemos un índice de curaciones del 62% con experimental, 60% con referencia. La diferencia es, por lo tanto, de un más 2%. O sea, diferencia a favor del experimental, que en este caso, en el estudio, en ese resultado ha salido mejor. Pero se construye un intervalo de confianza al 95% y sale de menos 4,8% a más 9,5%. Me pregunta cuál de las siguientes es incorrecta sobre este supuesto. Para que ambos fármacos pudieran ser equivalentes terapéuticos, los límites del intervalo de confianza tendrían que estar entre menos 4%, que es lo que hemos fijado como delta, y más 4%. O sea, ambos tenían que ser inferiores a 4% en valor absoluto. Eso es correcto. La 2. A pesar de que la respuesta parece mejor con el fármaco experimental, la diferencia no es significativa. Se incluye el valor 0 y además no se puede concluir la no inferioridad. ¿Por qué? Porque hemos superado el valor menos 4%. El valor menos 4%, una vez que fijamos delta, es el tope que no se puede superar hacia acá, hacia valores negativos. Si el intervalo de confianza invade esta zona, como luego veremos, ya no se puede concluir la no inferioridad del experimental frente al referencia. Esa es cierta. De este estudio no se puede determinar, respuesta 3, que uno sea superior a otro. Efectivamente, esta también es cierta porque no se puede concluir la superioridad de ninguno de ellos, porque para eso, con el diseño del estudio que se ha hecho, todos los valores del intervalo de confianza tendrían que ser o mayores de más 4%, entonces concluiríamos la superioridad del experimental, o menores de menos 4%, o sea, menos 6, menos 8, menos 10, y entonces concluiríamos la superioridad del fármaco de referencia. La 4. El intervalo de confianza determina que son razonablemente posibles diferencias de hasta un 4,8 a favor de referencia y hasta un 9,5 a favor del experimental. Pero la segunda parte de esta frase es falsa. Siendo todos los valores igualmente probables, pues no, esa es falsa porque son más probables los valores que están cerca del más 2%, que es la diferencia que hemos encontrado en el estudio. Y la 5 sería cierta por lo mismo que hemos dicho antes de la interpretación del intervalo de confianza. Si se repitiera muchas veces, un 95%, el valor de la diferencia estaría comprendida entre estos dos. Bien, para tenerlo claro gráficamente, cuando nosotros hacemos un ensayo de no inferioridad y fijamos un valor delta, como en este caso sería de menos 4%, esto sería el valor delta que hemos fijado, todos los valores negativos son lo que, como he dicho que el valor delta es menos 4%, eso significa automáticamente que estoy considerando los valores negativos como prueba de que el fármaco control, el fármaco de referencia, es superior. Y del valor delta hacia afuera se comprende lo que llamo yo aquí zona de exclusión, que eso quiere decir que para concluir la no inferioridad del experimental frente al referencia, en esta zona de exclusión no puede estar ninguno de los valores posibles del intervalo. Por lo tanto, si el intervalo es este que hemos definido, veis que el intervalo toca la zona de exclusión y por lo tanto no puedo concluir la no inferioridad. Y luego he puesto aquí el valor más 4%, para definir que si yo quisiera concluir que ambos fármacos son equivalentes terapéuticos, el intervalo de confianza tendría que estar incluido todo ello aquí, dentro del intervalo menos 4% más 4%.
El siguiente problema, siguiente pregunta sobre las fases del ensayo clínico. Esta ya vamos a responderla más rápido, evidentemente. ¿Cuál define mejor la fase 3B de un ensayo clínico? Ensayo que continúa o se inicia después de la aprobación del fármaco para el uso por autoridades sanitarias. Esto sería un ensayo en fase 4. Ensayo que continúa después de aceptarse la tramitación del fármaco, pero no ha sido autorizado para su uso todavía. Esto es lo que define un ensayo en fase 3B. Ensayo clínico multicéntrico con criterios de inclusión pragmático y que se desarrolla antes de que se apruebe el trámite para su aprobación. Sería un ensayo en fase 3A. Ensayo de fase 3 en el que se usan técnicas de enmascaramiento, a diferencia de la 3A, en la que no, esta definición es falsa. Y el ensayo de fase 3 con criterios de inclusión explicativo y análisis por protocolo, a diferencia de los en fase 3A pragmáticos y analizados por intención de tratar. No, puede que en las fases 3 precoces en algunos casos se usen ensayos con criterios de inclusión explicativos, pero en general en la fase 3 se suelen utilizar criterios pragmáticos. Hemos dicho ya que la acierta es la 2. Sobre gestión, alguna pregunta que nos pongan de vez en cuando. El gerente de área considera la posibilidad de desarrollar un plan de actuación que permita que todos los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST puedan ser tratados con endoprótesis de manera urgente. Pero para ello sabe que el dinero que le cuesta eso le impide hacer otra actuación, que sería cubrir las bajas del personal sanitario que se produzcan en los próximos 3 meses. Ahí lo que estamos evaluando es lo que se llama el coste de oportunidad, que por hacer algo, por una intervención sanitaria, estamos empleando unos recursos, ya que los recursos son limitados, que nos impiden hacer otro tipo de actuación. Pregunta sobre medidas de asociaciones e impacto. Solo una de las siguientes se corresponde con una definición del riesgo atribuible en expuestos, o diferencia de incidencia, o diferencia de riesgo absoluto en expuestos. Vamos a señalar la que es. Riesgo atribuible en expuestos. El 3% de jóvenes de entre 15 y 20 años de la población de Extremadura sufren sobrepeso a causa de una dieta mal equilibrada. Pues como hablamos de los jóvenes de Extremadura y no de los que tienen una dieta mal equilibrada, estamos hablando de un riesgo atribuible poblacional. El 40% de las personas que sufren cardiopatía isquémica, ahí estamos hablando de fracción etiológica, de los que sufren cardiopatía isquémica, o sea, de los enfermos, ¿cuántos de ellos son por hipercolesterolemia? Ahí estaríamos hablando de una fracción etiológica poblacional. Las probabilidades de un fumador de sufrir un accidente isquémico cerebrovascular cada año son de un 3 por 1000. Ahí no me dicen por culpa de quién, luego me están hablando de una incidencia acumulada. El 5% de los sujetos infectados por Helicobacter pylori sufren un episodio ulceroso en 5 años como consecuencia de la infección por Helicobacter. O sea, de los que tienen Helicobacter, y aquí lo estamos considerando como factor de riesgo, ¿cuántos sufren enfermedad úlcera por culpa del Helicobacter? Eso sería el riesgo atribuible en expuesto, sería la respuesta correcta, la 4. Y el 98% de los casos de TAO que se producen en fumadores se deben al hábito tabáquico. O sea, ya ahora estamos hablando de enfermedades, las TAO, que se producen en los fumadores expuestos. ¿Cuántos son por el hábito tabáquico? Fracción etiológica en expuestos. La respuesta es la 4, como hemos dicho antes. Un estudio a 3 años evalúa el riesgo de hepatitis por idiosincrasia entre 2 fármacos A y B. Se concluye el mismo que la reacción se presenta en el 35% de los sujetos tratados con A y en el 10% de los sujetos tratados con B. Suponiendo que esas reacciones se producen de manera homogénea a lo largo del tiempo, ¿a cuántos sujetos habría que tratar durante un año con B en lugar de con A para evitar una reacción adversa? Bueno, pues esto es darle una Pokémon evolución, como he puesto aquí, al NNT, al número de sujetos a tratar, porque lo han preguntado muchas veces y nunca lo han puesto con este concepto. Si nosotros sabemos que el número de sujetos a tratar sería 100 partido por la diferencia, 100 partido por la diferencia, que es 25, porque el 35% de los sujetos tratados con A y el 10% de los tratados con B. O sea que nosotros deberíamos tratar a 4 sujetos durante 3 años para evitar una reacción adversa. Si hay que tratar a 4 sujetos durante 3 años, ¿a cuántos sujetos deberíamos tratar durante un año para evitar una reacción adversa? ¿A menos sujetos o a más? Pues evidentemente, durante un año, como en menos tiempo, habría que tratar a más sujetos con B en vez de con A para evitar una reacción adversa. ¿A cuántos más? Al triple. O sea que sería 4 por 3, que es 12. Esa sería
la respuesta correcta. No creo que nos pregunten esto, pero por si lo preguntan, que sepáis que si yo evito un caso en 5 años tratando a tantos pacientes, para conseguir evitar un caso en un año, pues siempre que la distribución de esas complicaciones sea homogénea, se multiplicará por 5. Sobre validez, una prueba de cribado, resultado positivo en el 80% de los enfermos y en el 15% de los sanos. También sabemos que al aplicar la prueba el 10% de los resultados positivos son enfermos y el 1% de los negativos también se corresponden con enfermos. ¿Cuál es cierta? Dice que la especificidad es alta, pues el 99% de los sujetos sanos dan resultados negativos. No, el 15% de los sanos dan resultados positivos, luego el 85% de los sanos dan resultados negativos. La especificidad es del 85%. La 1 es falsa. La prevalencia es baja, aproximadamente un 2%. Ahora lo vemos, ahora hablamos sobre eso. El valor predictivo de la prueba es alto, pues el 80% de los enfermos tienen un resultado positivo. El 80% de los enfermos tienen un resultado positivo, eso significa que la sensibilidad es del 80%, eso no es el valor predictivo positivo, que es lo que se supone que queríamos preguntar ahí. La razón de probabilidad positiva de la prueba es 8. No, la razón de probabilidad positiva de la prueba es 5 y pico, porque 80% partido por 15%. 5,3 aproximadamente. Y la probabilidad de falso positivo es alta porque llega hasta el 90%. La probabilidad de falso positivo es el valor complementario de la especificidad y por lo tanto es del 15%. O sea que la que tenemos como cierta va a ser la 2, la prevalencia de la enfermedad es baja aproximadamente de un 2%. Si lo hacéis el cálculo matemático, que eso no es necesario hacerlo, pues podríais calcularlo y podría llegar hasta esa conclusión, pero simplemente la pregunta se responde por descarte. Sobre el ensayo clínico, pregunta general, la vamos a hacer más rápida. ¿Cuál es falsa? Una vez que se ha determinado el tamaño de la muestra, el ensayo solo es válido si se ha alcanzado ese número de participantes. En caso contrario, los resultados pueden servir para plantear hipótesis, pero no para confirmarlas. No, si se ha determinado el tamaño de la muestra, pero luego resulta que el resultado sale positivo, pues no me preocupa que no haya alcanzado el tamaño necesario porque me lo creo. O sea, significa que el fármaco es todavía mejor de lo que yo pensaba. Vamos a suponerlo así. Si la variabilidad de la respuesta es muy pequeña, el estudio necesitará un menor tamaño muestral. Efectivamente, el Kaplan-Meier se hace para ensayos de supervivencia. El ND1 no tiene validez externa, el paciente es su propio control, y los de bioequivalencia son cruzados y se hacen con voluntarios sanos. Y porque lo que miden son más bien niveles de distribución y concentraciones plasmáticas y urinarias. Concordancia. Para valorar concordancia, aquí estamos fondos de ojo para definir hipertensión craneal y para hacer punción lumbar en pacientes con meningitis. Hay dos observadores independientes que definen fondos de ojo y dicen hipertensión o no, una variable cualitativa dicotómica, y para ver esa concordancia se hace con el coeficiente kappa. Y sobre correlación, una pregunta: cuando quiero comprobar la correlación, lo digo rápido porque me estoy quedando sin tiempo ya, cuando quiero comprobar correlación en variables no paramétricas se hace con el coeficiente de correlación de Spearman, respuesta 5, y sobre test de contraste, la probabilidad de no rechazar hipótesis nula, o sea de aceptar hipótesis nula cuando es cierta, se prefija en los test de contraste como del 95% y se denomina nivel de confianza. ¿A qué sería análogo esto? Pues a la especificidad de la prueba, así como la potencia es como la sensibilidad.